previamente, y por eso agradecía que Cuauhtémoc fuera antes que yo, porque él habla de las bondades, ¿no? De la parte de la producción en invernadero. El mayor rendimiento está muy enfocado o está muy dado por la cantidad de plantas que está en la superficie de un invernadero. Pero al tener más plantas, pues requerimos más trabajadores que atiendan esas plantas. Y al tener las condiciones ideales para la planta, para el cultivo, pues hace que el cultivo también pues crezca más, ¿no? Entonces, al tener más plantas más productivas en un espacio más pequeño, pues indica que hay más labores por hacer. Y esa es parte del problema que quiero abordar. Pues de manera previa, de manera general, se dice que la agricultura es un captador de mano de obra, que es tradicionalmente pues generadora de desarrollo, pero pues últimamente, dada la disminución en la participación del PIB de la agricultura en diferentes países a nivel mundial, pues esto indica que también hay una contradicción, ¿no? El sector está creciendo, se está haciendo un poco más productivo, pero también se está estrechando, se está contrayendo. Entonces, hay una contradicción al respecto, porque finalmente, pues esta parte de una tecnología tecnologías de mayor rendimiento, de mayor productividad, pues están también viéndose limitadas por la expansión de otros sectores. Pues esto, como causas de la escasez de mano de obra agrícola, dada la cuestión, es esta parte del crecimiento del sector. El sector está creciendo, pero se está creciendo de una manera en donde la mano de obra no se está dirigiendo a la agricultura. Como les decía, otros sectores están creciendo más. Entonces se va la mano de obra pues, a otras industrias. No sé si tuvieron la oportunidad de estar en las presentaciones de los proyectos de investigación de Norma Jessica y de Mayret. Ellas mencionaban de manera, dentro de sus investigaciones, esta parte donde los invernaderos o las actividades agrícolas se están quedando sin trabajadores. Además de que pues, no hay una renovación social de la fuerza laboral agrícola, hay migración. También la agricultura sirve como polos de desarrollo en algunas regiones y entonces sí, promueven la migración hacia lugares grandes, pero eso provee a los lugares pequeños de trabajadores. También la urbanización y bueno, se hablaba hasta inclusive de la apertura comercial. ¿Por qué la apertura comercial es una una razón o una causa de la escasez de mano de obra agrícola? Porque al haber apertura comercial se favorece la producción de cultivos de mayor valor económico, en este caso hortalizas o inclusive las berries últimamente, y entonces se deja otros cultivos de menor como los granos básicos, y estos cultivos, las hortalizas, los berries, tienen una mayor dependencia o un mayor uso intensivo de la mano de obra. Entonces, pues al requerir más y no habiéndola, pues hay un problema de escasez. Inclusive el presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco mencionaba el año pasado que iban a generar o iban a buscar dar 10,000 visas de trabajo a trabajadores de Guatemala para cubrir la demanda de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Creo que según el último censo agropecuario hay alrededor de 5,000 trabajadores guatemaltecos, 5,600, 5,800 trabajadores guatemaltecos en el país. Entonces eso pues llama la atención de que no está, o sea, se busca todavía aumentar 2 veces más, o sea, triplicar la cantidad de trabajadores que hay. Y se hablaba que inclusive a mediano plazo o corto incluso iba a necesitarse 40,000 trabajadores de Centroamérica. Entonces pues es un punto de alarma para la cuestión de la situación actual de la mano de obra. Ya inclusive se mencionaba que en Sinaloa, Sonora y Chihuahua, desde hace 5 años, 6 años, se hace un foco rojo. Le llamaban que era un happy problem para la cuestión agrícola, que era, pues estamos creciendo tanto que pues requerimos trabajadores, ¿no? Pero se está volviendo ya una situación de crisis. Según un dato de INEGI del año pasado, de 2023 a 2024, el primer trimestre,
hubo una disminución, según los datos oficiales, de 192,000 trabajadores, que no desaparecieron, o sea, no es que se hayan evaporado, cambiaron de actividad. Entonces, o se están dedicando a algo más propio. Finalmente, es una disminución de trabajadores en el sector primario, no solamente agrícola, ¿no? Agrícola, pecuario, pesca, silvicultura, pero pues es una cantidad bastante fuerte, dada la referencia de demanda, ¿no? De necesidad. Y bueno, cabe mencionar que la producción de invernadero pues es un uso más intensivo de la mano de obra, ¿no? Que ya les había comentado. Hay otros trabajos que han abordado esta parte de la escasez de mano de obra, sí, pero no lo están abordando de una manera integral, lo están abordando algunos trabajos lo abordan de manera tangencial. Hay trabajos sobre la automatización, sobre el uso de robots, pero están viendo su efecto de manera mínima o como beneficio tangencial, pues ya lleva, ¿no? Y lo mencionan los autores. Tienen un efecto sobre la escasez de la mano de obra, pero no es como una solución que estén ellos evaluando como tal, sino simplemente están evaluando su tecnología y ya lo mencionan como beneficio colateral, por decirlo de una manera. La agricultura, un trabajo de Alemania, se buscó evaluar la agricultura familiar como una fuente de acaparar o de reducir esta parte, la falta de mano de obra, de trabajadores, y se encontró que la agricultura familiar no tiene un impacto realmente sobre la escasez. Un trabajo africano, también estaban evaluando cómo los arreglos contractuales modifican esta parte, que tampoco tiene resultados muy alentadores, y bueno, donde hay un poquito más de trabajos y más antiguos son sobre el uso de migrantes, ¿no? Hay un trabajo sobre uso de migrantes de la guerra de Ucrania en las zonas fronterizas de Polonia, pero pues esa es una situación que se ha dado pues ya llevamos bastantes años, como en Argentina, donde los trabajadores chilenos bajan a Argentina a trabajar en las zonas fronterizas, pues los mexicanos obviamente que se van a Estados Unidos y Canadá, entre otros. Creo que también hay un trabajo de la India, donde se hablan de trabajadores pakistaníes que se van a la India a trabajar. Entonces, pues se genera pues la situación del problema de investigación, que es, bueno, el planteamiento del problema, que es que los horticultores bajo invernadero se enfrentan a una escasez de obra cada vez mayor. Es más intensiva, es más frecuente la situación. Afortunadamente, por el medio en el que me he desarrollado laboralmente, he tenido contacto con muchos productores nacionales y de Centroamérica, y prácticamente platicando con ellos acerca del planteamiento de mi investigación, todos me decían lo mismo, ¿no? No tenemos trabajadores, estamos batallando con esta parte, no los podemos retener, se nos van, y hay bastante necesidad de atender el problema o de buscar entenderlo un poquito mejor. Entonces, pues para esto tenemos 4 objetivos con su pregunta de investigación y pues la hipótesis que se genera al respecto. Ay, se me movieron por el uso de pasarlo en PowerPoint. Bueno, pues bueno, como primer objetivo es identificar el efecto de la escasez de mano de obra en las unidades de producción, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué efectos están enfrentando los productores? O sea, ¿qué síntomas se están reflejando en las unidades de producción a partir de la falta de mano de obra? Creemos que los principales efectos, no los únicos, están asociados a la rentabilidad de la actividad, es decir, están aumentando sus costos de producción. ¿Por qué? Porque tienen que pagarle más a la gente para retenerla. Están teniendo que pagar más prestaciones, están teniendo que incurrir en inversiones para automatizar algunas labores para poder no depender de trabajadores, pues para riegos, para algunas aperturas de cortinas, algunas labores pequeñas, pero no son las únicas. También, bueno, estas hipótesis las pude trabajar y en el extenso están un poquito más desarrolladas con productores, inclusive nos mencionan, ¿no?, que algunas de las posibles secuelas son incluso psicológicas o familiares, ¿no?, de que el estrés, la ansiedad que genera, pues el no poder cumplir con las labores agrícolas. Bueno, el segundo objetivo es determinar las causas desde la oferta de la disminución de la disponibilidad laboral, es decir,
¿Qué situaciones orillan a los trabajadores agrícolas a buscar otras alternativas? ¿Qué están buscando en otros sectores que no se están quedando en el sector primario? Y bueno, creemos que las principales causas de movilidad se centran en las condiciones de trabajo. Sabemos que el trabajo en campo es más rudo, es más pesado, a veces pues son condiciones de calor, de incomodidad, entonces pues creemos que no nomás son las económicas, no nomás es el sueldo, sino también están basadas en algunas de estas razones. Como tercera es identificar las acciones y medidas que están tomando los productores que están conteniendo el problema. O sea, qué están haciendo pues, para solucionar. Aquí, bueno, a pesar de que está muy relacionada con la primera pregunta, inclusive algunas respuestas pudieran ser las mismas, creemos que hay otras, como puede ser el uso de mano de medidas económicas, como es esa parte de aumentar pagos, dar bonificaciones. Hay algunas tecnológicas ya de implementación de equipos y de trabajo eventual. ¿A qué me refiero? A que se está buscando pues también trabajadores de otros sectores. A veces creo que unos productores de aquí de las zonas aledañas estaban buscando en los talleres de costura de Chiconcuac trabajadores que quisieran hacer un segundo turno en las tardes, noches, es decir, a seleccionar, a cosechar a los invernaderos. Inclusive pues son nuevas formas de organización, ¿no? Algunos trabajadores ya están formando cuadrillas especializadas donde ya no trabajan directamente para un productor, sino van y te maquilan las labores agrícolas, ¿no? Yo te cosecho, yo te podo, yo te bajo planta y ya van, le echan un montón, le echan varios, trabajan un rato y se pueden ir a otras unidades y está funcionándoles un poquito en algunas zonas del país, pero me parece que en Atlisco esto está siendo más frecuente. Pero sin embargo también creemos que están buscando en otros sectores como las amas de casa, estudiantes, migrantes, inclusive mano de obra infantil o familiar. Y bueno, como último objetivo es plantear propuestas de acción a mediano y corto plazo, corto, mediano y largo plazo para atender la situación. Y bueno, las propuestas que creemos es que deben de estar enfocadas en el fortalecimiento del sector y en la generación de la oferta laboral. Creemos que esta investigación puede ser valiosa, dado que atiende un problema que va creciendo cada vez más, aparte que tiene un enfoque de comprensión a las causas y que, pues bueno, que buscamos generar propuestas de atención a futuro. Y bueno, eso sería, de manera general, yo sé que es un tema que a lo mejor da mucho para trabajar y por eso es que lo queremos abordar y pues afortunadamente tendré otros 3 años para estar aquí presentando los avances. Eso esperamos. Ok, gracias, Tonatiuh. Tania, por favor. Gracias. Hola, muchísimas gracias. Muy interesante y pertinente tu tema y creo que por la complejidad del fenómeno que estás estudiando, convendría también algún apartado del entorno, es decir, de la política pública. Cuando en alguna de tus objetivos planteas pues entender qué hace la gente, ¿no? que encuentra otras opciones. Como sabemos, ya van varios años de programas que están invirtiendo en que más bien la gente se quede en sus campos, que retome su producción, etcétera, etcétera. Y sería muy interesante porque una de las posibles soluciones que planteas es la mano de migrantes, justamente para revertir. Hay mucho en el entorno de política pública que están planteando reducir ese flujo, invirtiendo en Centroamérica y demás. Entonces creo que ese elemento te va a moldear muchísimo los hallazgos que tengas. Gracias, Tania. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, el doctor Jorge. Creo que es muy pertinente tu trabajo. Seguramente hay que revisar lo que está planteando SADER en torno a la dinámica de los jornaleros. O sea, están abordándolo de manera muy importante porque preocupa. Y hay dos grupos en particular que trabajan este asunto de jornaleros. Uno está en el Colegio de la Frontera Norte y hay otro grupo en Guadalajara
tienen incluso un espacio que le llaman Jornamex, en donde emiten boletines y una serie de asuntos en donde ven redes de migración, flujos migratorios, mano de obra especializada. Y de manera reciente, en un evento que coincidí con estas personas, pues hablan mucho del tema de los salarios. O sea, al no poder los productores, los empresarios subir los salarios, porque también subiría el precio del producto, como hablabas ahí de un tema de oferta-demanda, tendrías que estar trasladando esas prestaciones, esos mejores salarios, mejores condiciones al consumidor final. Pero hay gente dispuesta a pagar eso, pero hay otra gran parte de la población que no está dispuesta a ello. Entonces, seguramente ahí encontrarás pistas adicionales y tendrías que tener el concepto de jornalero bien definido. La casi extinta Coneval también tiene un trabajo bien interesante en donde tuvo que hacer una revisión de literatura para definir qué es un jornalero, porque había muchos entendimientos. Entonces, en el sitio de Coneval podrías encontrar igual ese estudio que hicieron. Gracias. Gracias, doctor Jorge. Raúl allá y después Karen. Sí, Tonatiuh, muchas gracias. Interesante conocer este aspecto social y yo creo que todos estaríamos muy interesados en ver qué incentivan para que los trabajadores agrícolas se queden en sus lugares o sus unidades de producción. Y pues la pregunta sería si existen algunas presiones que ayuden a que se incentiven, ¿no?, estas cuestiones, por ejemplo, las normativas o regulaciones dentro de las empresas. O otro tipo de presiones, ¿no? Las certificaciones laborales. Karen estaba. Gracias, me gusta mucho tu tema, Tonatiuh, creo que genera muchas pasiones y es bastante interesante. Hablabas de que vas a ver esto desde el tema de la demanda, pero también mencionas cuestiones de oferta y aquí coincido con el doctor Aguilar en el que, bueno, como son commodities, no se puede jugar tanto con los precios, entonces en este sentido, pues con los costos. Y ahí creo que es un punto importante como para ir focalizando la investigación, ¿qué se puede hacer? ¿Qué beneficios hay si no te puedo pagar más? Y la otra es cómo vinculo esto con la tecnología, que no rivalice, porque pareciera que rivaliza el meter sistemas automatizados con la mano de obra. Entonces, buscar bueno, yo creo que ya se hace ese vínculo o esa relación entre la tecnología y la mano de obra. Y finalmente, yo sé que no es parte de tu tema, pero también hay una cuestión ahí importante que podría tomarse, que es la cuestión de género, cómo están participando las mujeres, sobre todo en esta cuestión de la agricultura protegida. Si quieres una intervención, Tonatiuh, Ok, por favor. nomás brevemente, bueno, les agradezco, la verdad es que es muy valiosa las aportaciones y las visiones que se generan a partir de estos ejercicios. Créanme que voy a retomar. Respecto a, bueno, hay muchas cosas que no pude comentar, pues cuestión de tiempo, pero hay muchas dinámicas dentro de las empresas y por lo que yo he podido platicar con los productores, sobre, inclusive que se comparten, ¿no? Entre empresas, se comparten a los trabajadores. O sea, creo que en Costa Rica es donde me platicaban el caso, que los obligan a tenerlos por ley, una casita y ciertas condiciones que les tienen que dar los trabajadores. Entonces, ¿cómo resolvieron los productores? Pongámosle la casita entre 3 en una zona y se iban a trabajar en las 3 unidades. O sea, son diferentes cosas. Quiero ver qué encontramos. Eso es justamente, yo creo que es muy, muy interesante. Y bueno, respecto a lo de que me comentaban de género y sobre un poquito, no está tan clara la definición en lo que yo encontré de lo de jornalero, pero en la encuesta, en el Censo Nacional Agropecuario, sí abordan un poco lo de género y también, bueno, mencionan los tipos de trabajadores agrícolas y cuáles son jornaleros y cuáles no. Entonces, pues ya más o menos también me podría usar esta información para complementar lo que me mencionan. Les agradezco mucho.